común y también tenían electivo de física. ¿Se fija? O diferenciado de física y también común de física. Entonces hubo una confusión ahí, pero ya lo arreglé. Y vamos a partir con la materia que corresponde, ¿ya? Que es fuerzas centrales. Es una materia bastante interesante. Ya, cualquier pregunta me la hacen por el chat, chiquillos, por favor. Es una materia bastante interesante la que tenemos que pasar. La anterior también era interesante, ¿ya? Pero también la vamos a retomar, ojo. La vamos a retomar porque en la segunda unidad tenemos que ver clima y medio ambiente, ¿ya? Y ahí va a entrar mecánica de fluido, ¿ok? Pero filo, ahora tenemos que ver fuerzas centrales, es lo que tenemos que ver nosotros. Es una materia muy interesante, ¿por qué? Porque tenemos que ver el movimiento, ¿ya? Circular, por ejemplo, de los planetas, cómo se ponen los satélites en órbita, qué es necesario para escapar de la gravedad de la Tierra, qué es necesario para que un satélite se mantenga en órbita. Tenemos que ver el lanzamiento proyectil, además, tenemos que ver la gravedad de Newton, ¿no es cierto? La gravedad de Einstein también vamos a hacer. A ver, me pregunta Kimberly, me pregunta si yo soy profesor jefe. No, yo no soy profesor jefe, ¿ok? Pero bueno, no soy yo. No sé quién es el profesor jefe, recuerden que yo soy nuevo ya, y como soy nuevo no sé mucho, no sé mucho cómo funciona el cuento ahí, quiénes son los profesores jefes, ¿ya? Pero no importa, sigamos acá. Tenemos que ver fuerzas centrales, ¿ya? Una fuerza central es la fuerza de gravedad, que hace que los planetas giren. Vamos a ver lo que es las órbitas planetarias, las velocidades de los planetas, la velocidad con la cual se traslada y también rota la Tierra. También vamos a ver las leyes de Kepler, ¿ya? Que rigen el movimiento planetario. Y también todos los tipos de movimientos circulares, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las fuerzas centrales. Por lo tanto, vamos a partir nuestra clase con, a ver, alguien está preguntando acá, veamos. Ya, yo no sé quién es el profesor jefe, pero en fin, ¿ok? Yo no soy, yo no soy ese era otro, ¿ok? Les voy a compartir pantalla un PowerPoint con algunos contenidos de lo que vamos a ver ahora, que es movimiento circular, ¿ok? Para comprender cómo se mueven los planetas, porque tienen que entender que en el universo completamente todo se mueve circularmente, ¿ya? Todo, las galaxias, las nebulosas, todo giran en torno a un punto, incluso el universo mismo gira en torno a un centro de masa, ¿ya? Y en fin, y si los objetos giran es porque hay fuerzas centrales, que es lo que tenemos que ver nosotros, ¿ok? Tenemos que ver fuerzas centrales. Ok, continuamos entonces. Les voy a compartir un PowerPoint con algunos conceptos que tenemos que ver. Ok. Ahí está el Power. Lo voy a compartir. Oiga, en todo caso no quiere decir que lo que pasaba anteriormente no entre en la prueba, ¿ya? Lo poco que vimos anteriormente sí entran un par de preguntas fáciles, ya un regalo para ustedes. La clase anterior sí entra en la prueba, ¿ya? Después vamos a dar las fechas, ¿ok? Ya, empecemos. El objetivo es comprender y aplicar conceptos básicos del movimiento circular uniforme, ¿ya? Y la unidad 1 es dinámica de rotación o bien fuerzas centrales también, ¿ya? Fuerzas centrales se llama esta unidad, o dinámica de rotaciones. Ok. Entonces el objetivo es comprender y aplicar conceptos básicos del movimiento circular uniforme. Esto es lo que vamos a ver, digamos, durante toda esta parte de la unidad 1. La dinámica de rotación es una parte de la unidad 1, que son fuerzas centrales. Disculpen la letra, pero cuesta un poco escribir con esto. ¿Ya? En fin. Lo que vamos a ver, yo creo que esta clase es arco, desplazamiento angular, periodo y frecuencia, y quizá alcancemos a ver rapidez tangencial, no lo sé, pero opto más porque vamos a alcanzar a ver estas dos cosas de acá, ¿ya? Que son el periodo, frecuencia, arco y desplazamiento angular.
Ok. Continuamos. Entonces, el objetivo es comprender y aplicar conceptos básicos del movimiento circular uniforme. Ya. No se asusten con tanto número, ¿ya? Nosotros tenemos que estudiar, esto es un poco de matemática, ¿ya? De ángulo, ¿ya? Nada más que esto representa ángulos, ya no se asusten con tanto número. ¿Ok? No es nada del otro mundo. Yo les voy a explicar al tiro esto. Ok. Tenemos aquí. Los ángulos, ¿no es cierto? Como nosotros vamos a estudiar movimientos circulares, los objetos van a girar, es decir, los objetos van a describir ángulos, en el tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a tener un desplazamiento angular. Una partícula o la Tierra, supongamos que este es el Sol, el centro, ya supongamos que el Sol está al centro, y esta es la Tierra que va girando, ¿no es cierto? Después de un tiempo, si yo lo observo desde el Sol, observo para acá, después de un tiempo, la Tierra va a estar acá, ¿no es cierto? Es decir, va a recorrer un ángulo. Los movimientos circulares, ¿ya? Tienen que ver con los ángulos, van a estar siempre presentes. Pero, medir el ángulo en grados tiene una desventaja. Estos van a ser movimientos periódicos, miren, quiero que presten atención acá. Van a ser movimientos que se repiten en el tiempo, es decir, vamos a contar más de una vuelta por lo general, ¿ya? Si usted contara los ángulos en grados, va a tener un problema. ¿Por qué? Porque, supongamos, a ver, voy a poner una página en blanco, denme un segundo, porque es más cómodo para trabajar. Voy a poner una página en blanco. Un segundito, sigo. Un segundito. Ok, esta página. Ya, ahora sí. A ver, ¿alguien está preguntando? No, nadie. Ya. Ok, entonces. Ya, alguien pregunta, jeje. Profe, ¿qué es ese celo con la raya en medio? No, pues no, nada que ver, pues chiquillo, nada que ver con eso. Ya no, no digan esas cosas. Es un dibujo mal hecho, mal logrado, nada más que eso. ¿Ya? Ok. Continuamos entonces. Este es el centro, ¿ya? El centro del... a ver, alguien pregunta algo, ¿eh? Ah, ya, no sé, no sé a qué se refiere. ¿Cuál dibujo? A ver, con la raya al medio. Veamos. ¿Usted se refiere a esta diapositiva, mire? ¿A esa de ahí? Ya, mientras me responde voy a seguir. Ok, continuemos. Mire. Ya, esto, mire, no. A ver, momento. Le voy a explicar al tiro. Ya, me pregunta alguien qué es esto que está acá. A ver, ¿alguien más? Es un círculo que está representando los grados y la equivalencia de grados a radianes, porque nosotros tenemos que medir los grados en radianes. ¿Ya? Tenemos que medir los grados en radianes. ¿Ya? El de color azul. Este es un ejemplo que yo le estoy dando, ¿ya? Este de acá es un ejemplo que le estoy dando. Ya, chicos, por favor. Ok. A ver. Ya, miren. Ya, ¿quién quiere que desmutee? Voy a ver los tiros, a ver. Déjenme ver un poco. ¿A quién tengo que desmutear? A Kimberly. Kimberly. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Aló? ¿Se escucha? Hoy sí, la desmuteé. Ya, profe, en la Voy a diapositiva compartir que el tiro. mostró. Ya, sí, por favor. Me costó, disculpe.
¿Esta de acá? ¿Esa? Sí, no, Ya. la que está en la izquierda, donde dice 0 grados por pi dividido en... Ah, ya, eso lo voy a explicar al tiro. Ese Esta es una cero, fórmula, ese cero. ¿Qué? es, ¿Es un cero normal? no, es una letra griega, se la voy a dibujar, mire. Ah, por favor, que no se entiende. Al menos Sí. yo no lo entiendo. No, está Estoy bien. trabajando mucho rato y no me Eso que entendí. está ahí es una letra griega llamada teta, así se llama la letra, ¿ya? Y simboliza los grados siempre, ¿ya? Es así. O a veces se simboliza por alfa, ¿ya? Pero es una letra griega, teta. Dice, ¿qué significa esto? Significa el ángulo en radianes es igual al ángulo en grados por pi dividido en 180. Es lo que voy a explicar ahora, ¿ya? Y eso es, nada más que eso. Es una fórmula. Y esto no es un cero, es una letra griega llamada teta, ¿ya? O puede ser alfa, si le molesta, escríbala con alfa, ¿ya? Y la fórmula va a ser así. El ángulo en radianes va a ser igual al ángulo en grados por pi dividido en 180. Y eso es todo, ¿ya? Pero un momento. Mire, existen dos formas de medir un ángulo, ¿ya? Una es a través del grado, ¿no es cierto? Y otra es a través de los radianes. Ya vamos a explicar al tiro lo que es los radianes. Es una equivalencia. Kimberly dice gracias, de nada Kimberly. No hay problema, es una equivalencia. ¿Ya? El radian es otra forma de medir un grado. Por ejemplo, 30 grados, si yo los paso a los radianes, significan pi sexto. Así se escriben los ángulos en radianes, donde pi representa 180. Fíjese, si yo reemplazo pi por 180 acá, 180 partido en 6 me va a dar 30. Si yo reemplazo pi por 180 acá, 180 partido en 4 me va a dar 45. Es otra forma de escribir, los grados. ¿Se fija? 90 grados significan pi medio, como pi es 180, es decir, pi representa media circunferencia. 180 grados es lo mismo que pi en radianes, ¿ya? Radianes es otra forma de medir los grados, ¿ya? Nada más que eso. Y aquí en esta tabla de acá hay una equivalencia. Hay una equivalencia entre los grados, los ángulos medidos en grados y el ángulo medido en radianes. Fíjese, tenemos acá, para 0 grados, 0 radianes, para 30 grados, ¿no es cierto? Pi sexto, como aparece acá, recuerden que 180 grados equivalen a pi radianes. Por lo tanto, una vuelta entera, 360 grados, van a ser, ¿cuánto van a ser? 2 pi radianes, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver movimientos circulares, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos conviene medir el ángulo en radianes y no en grados. ¿Por qué? Porque los movimientos circulares se van a ir repitiendo. Se van a ir repitiendo y se van a ir repitiendo y se van a ir repitiendo. No sé, imagínense en 4 vueltas. Y si lo miden en grados van a ser 4 por 360. No tiene sentido, ya que los grados se miden desde 0 hasta 360 nomás. ¿Se fija? No son para contar un número de vueltas, por ejemplo. Sí nos sirve para eso los radianes. ¿Por qué? Porque una vuelta van a ser 2 pi, es decir, una vuelta 360 grados van a representar los 2 pi. 2 vueltas van a ser 4 pi, 3 vueltas van a ser 6 pi, 4 vueltas van a ser 8 pi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fija? Entonces, una buena manera de representar el desplazamiento angular, si un objeto se mueve de aquí a acá, ¿no es cierto?, 60 grados, yo puedo decir que se movió el objeto pi tercio radianes. Describió un ángulo de pi tercio. Si pi es 180, entonces si yo quiero saber a cuánto equivale ese grado, 180 partido en 3 corresponde a 60 grados. ¿Se fija? En fin, esta fórmula que está acá, que preguntaba la señorita delante qué significaba esta letra, es la letra griega teta y sirve para representar grados, ángulos. Alfa también sirve para representar ángulos, beta también sirve para representar ángulos, gamma también sirve, pero por lo general en física, en movimiento circular, se usa
la letra griega teta para representar los ángulos o alfa, una de los dos. ¿Ya? Ahí dice, una vuelta o una revolución corresponden a 2 radianes. Esta fórmula para sacar cualquier grado, cualquier ángulo en grado, pasarlo a radianes. ¿Ya? Pero mire, usted que se aprenda estas 3, estos 4, estaría todo bien. Saber que además que 180 corresponden a pi radianes y que 360 son 2 pi, con eso está listo. ¿Ya? 360 una vuelta completa, 2 pi. Está listo con eso. Que sepa esto nomás, estaría flor. Esto es para sacar un ángulo en general. ¿Ya? En fin. Continúa. Ya. Vamos a ver ahora trayectoria circular. ¿Ya? La trayectoria circular corresponde a esta distancia que está acá. Imagine un móvil, un auto. Un móvil, chiquillo, cuando yo diga móvil, el móvil va a ser cualquier objeto en estudio. Puede ser un planeta, ¿no es cierto? Aquí puede estar el Sol y un planeta girando, puede ser un satélite artificial, puede ser cualquier cosa. Una partícula subatómica que se encontró con un campo magnético, entonces empezó a girar, ¿ya? Puede ser cualquier cosa, el móvil, ¿ya? El móvil va a ser el objeto en estudio. La trayectoria circular va a corresponder a qué distancia recorre según el ángulo. Es una relación entre el ángulo, la distancia y el radio de giro, ¿ya? Recuerden que un movimiento circular nosotros lo podemos representar por medio de un círculo, y los elementos de un círculo son el radio, el elemento principal, ¿no es cierto? Es el radio, lo que está ahí, correspondería al radio, ¿no es cierto? También tenemos la longitud de arco, ¿no es cierto? Que sería el ángulo que describe el arco. Y esto sería la longitud del arco. Esto sería un arco AB, en este caso. Y delta S sería la longitud del arco. Vamos a admitir a estas personas que vienen recién entrando. Ok, ahí están. Sigamos entonces. Para poder calcular cuál fue el desplazamiento, lo que se desplazó desde este punto hasta este punto, este móvil, vamos a usar la siguiente relación. El ángulo que describe el arco va a estar dado por la superficie que recorrió el arco, es decir, esta distancia que está acá, dividido en el radio. Por lo tanto, si yo despejo cuál es la superficie y cuánto recorrió, el segmento de circunferencia, ¿ya? Esta S significa segmento de circunferencia, que es lo que recorrió el auto en este caso, ¿no es cierto? Voy a despejar cuál es la distancia que recorre o el segmento de circunferencia y paso multiplicando el radio acá. Y me queda que la distancia que recorre el móvil en este caso va a ser el ángulo por el radio. Siempre el ángulo en radianes. ¿Ok? Y como es una distancia, la distancia se mide en metros. En el Sistema Internacional de Unidades, la distancia se mide en metros. Entonces, para poder calcular el movimiento de un móvil, ¿ya? O el arco que describe un objeto que se mueve, por ejemplo, un planeta, ¿no es cierto? O la Luna, ¿no es cierto? Y esta es la Tierra. La Tierra la vamos a poner en el centro, ¿no es cierto? La distancia que recorre después de un tiempo va a estar dada por este arco, ¿no es cierto? Este va a ser tiempo 1 y este va a ser tiempo 2. Después de un tiempo, entonces, ¿ya? Va a recorrer cierta longitud de arco y va a barrer cierto ángulo. Entonces, el ángulo lo puedo calcular por medio de la razón entre lo que recorre, o la longitud de arco, partido en el radio, en este caso el radio de giro, ¿ya? Entonces el ángulo va a estar dado, si yo despejo, ¿no es cierto?, cuál es la longitud que recorre, paso multiplicando el radio aquí y me queda que la longitud de arco es el ángulo por el radio, ¿ya? O una R minúscula, como quiera usted llamarla. ¿Ok? Ya. Continuemos. Entonces, el arco recorrido, lo acabamos de ver, eso que está ahí, ¿no es cierto?
La longitud del arco corresponde al arco recorrido por un objeto que se mueve, en este caso una pelota amarrada a un hilo o un satélite que gira en torno a la Tierra. El ángulo que recorre va a depender del ángulo que vaya barriendo, ¿ya? Del ángulo que vaya barriendo aquí, así ya, y del radio, es decir, va a depender de la distancia a la cual está el objeto girando con respecto al radio. Por ejemplo, mire, imaginemos que este objeto está más lejos. Si imaginamos que este objeto está por acá, por ejemplo, supongamos que ese objeto está aquí girando. Ahí. ¿Se fija? El radio es mucho mayor que antes, por lo tanto, la longitud del arco va a ser mucho mayor. ¿Y tiene sentido eso? Claro que tiene sentido, fíjese. Una cosa así, mire, va a ser el arco, va a ser un arco mucho más grande que este, ¿por qué? Porque el radio aumentó. Entonces, el arco recorrido es proporcional al radio de giro. Mientras más lejos esté, para el mismo ángulo, estoy hablando para el mismo ángulo, ¿ya? Entonces, mayor distancia va a tener que recorrer, y es lógico. Si está aquí, va a ser una distancia mayor a la anterior, pero si está acá, va a ser mucho menor, y si está acá, va a ser una distancia mucho menor. Entonces, la distancia que recorre, en este caso, o el arco que recorre el móvil, corresponde a el ángulo que forma por el radio, y depende solamente del radio, ya que el ángulo en este caso es el mismo. Ok, continuemos. Ejercicio. Hagamos un par de ejercicios. Dice, cualquier duda, chiquillos, me la hacen a través del chat, por favor. Dice entonces, una pista circular posee un radio de 40 centímetros, posee un radio de 40, que fue el dibujo, qué mal hecho. Voy a leer entonces. De 40 centímetros, ¿no es cierto? Nos piden la distancia recorrida en metros cuando recorre un ángulo de 60 grados y el desplazamiento angular cuando recorre 0,5 metros, ¿ya? Es decir, el ángulo me están pidiendo. Y la única fórmula que tenemos es esta. La distancia de arco es igual al ángulo por el radio, ¿ya? Entonces, tenemos una pista circular, ¿sí? De radio 40 centímetros. Y nos piden cuál es la distancia recorrida, entonces nos piden S. En metros, cuando recorre un ángulo, nos está dando el ángulo de 60 grados. Es decir, la distancia que hay de aquí, ahí más o menos hay 60 grados. Ahí estarían los 60 grados. Ya. Entonces, los 60 grados no nos sirven los grados, tenemos que pasarlo a radianes. ¿Cuánto eran 60 grados en radianes? ¿Cuánto eran? Pi tercios, por si acaso. ¿Ya? Ya que pi son 180, ¿no es cierto? Y 180 partido en 3 son 60, ¿ya? Entonces, colocamos, a ver, alguien respondió. No lo sé, dice acá. Ya, es pi tercio, ya, un ángulo de 60 grados. A ver, recordemos algunas cosas. Recordemos que para calcular el ángulo en radianes, yo tengo el ángulo en grados por pi partido en 180. Entonces, el ángulo en radianes va a ser el ángulo en grados, que en este caso son 60 grados, por pi en 180, ¿no es cierto? Sí. Si yo simplifico por 60, me va a quedar un tercio por pi, y un tercio por pi son pi tercios. ¿Se fijan? Recuerden esta formulita, si es que no se saben de memoria los ángulos que aparecieron en la diapositiva anterior, mire. Esos que están acá. 30 grados, pi sexto, 45 pi cuarto, 60 pi tercio y 90 pi medio. ¿Ya?
Ok. Sigamos entonces. Entonces tenemos una pista circular cuyo radio es de 40 centímetros. Tenemos un radio de 40 centímetros. Tenemos un ángulo de 60 grados, ¿no es cierto? Y nos piden calcular cuál es la distancia que recorre entonces cuando forma un ángulo de 60 grados, es decir, lo que recorrió de aquí hasta acá en esta pista circular. Dijimos que el ángulo en grado no nos sirve, ¿no es cierto? El ángulo en grado no nos sirve, por lo tanto hay que pasarlo a radianes, y teníamos la siguiente fórmula: el ángulo en radianes iba a ser igual al ángulo en grados por pi por 180. Entonces los 60 los reemplazo ahí, y me queda que el ángulo en radianes va a ser 60 por pi partido en 180. Simplifico por 60 esa fracción, me queda que el ángulo en radianes es pi tercio. Entonces, en mi fórmula, que es el ángulo por el radio, el ángulo en radianes es pi tercio, y el radio son 40 centímetros, pero está en centímetros, y nos pide la distancia recorrida en metros. Chiquillos, un metro son 100 centímetros. 50 centímetros son medio metro. 10 centímetros son 0,1 metro. 30 centímetros, entonces son 0,3 metros. Por lo tanto, 40 centímetros son 0,4 metros. ¿Se fijan? Ya que así es la equivalencia. ¿Ya? Entonces lo coloco acá en el radio en metros, 0,4. ¿Ya? ¿Qué nos va a dar eso? Pi tercio por 0,4. El 0,4 se puede escribir como, en fracciones sería 4 partido en 10, eso sería 2 quintos, ¿no es cierto? Entonces lo voy a poner en fracciones, para que quede todo en fracciones. 0,4 es lo mismo que 2 quintos, ¿ya? Multiplico el 2 por pi directo, me queda 2 pi partido en 15, ¿ya? Oh, me salí. De nuevo, vamos a hacer eso de nuevo. Déjenme borrar un poco acá. De nuevo, la longitud de arco entonces es el ángulo por el radio. El ángulo en radianes de un ángulo de 60 grados son pi tercio. ¿Ya? El radio eran 40 centímetros, eso en metros, son 0,4 metros. Al reemplazar mis datos en la fórmula, obtengo pi tercio por 0,4. ¿Ya? Mire, para redondear, pi vale 3,14 aproximadamente, ¿ya? Pues lo vamos a aproximar a 3, ya para resolver esto. ¿Ok? El 0,4, 4 partido en 10, si simplifico por 2, eso es 2 quintos, ¿ya? Y lo puedo colocar en forma de fracción en mi ejercicio, por 2 quintos. Queda una multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones, los numeradores se multiplican directo y los denominadores se multiplican directo también. Es decir, 2pi va a quedar esto partido en 15, ¿ya? Metros. Si queremos resolver esto, ¿ya? Vamos a darle valor a pi, vamos a suponer que pi, ¿ya? Pi lo vamos a aproximar a 3. Entonces, va a quedar 2 por 3 partido en 15, ¿ya? 2 por 3 son 6, ¿no es cierto? Partido en 15.
partido en 15, ¿ya? Si simplifico por 3, va a quedar 2/5 metros. 2/5 de metro es lo que recorre entonces el muchacho en este caso. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer la letra B. Cualquier duda me preguntan. Dice el desplazamiento angular cuando recorre 0,5 metros. ¿Ya? El desplazamiento angular corresponde al ángulo. ¿Ok? Cuando recorre 0,5 metros, es decir, me están diciendo que recorrió 0,5 metros de arco. ¿Ya? Por lo tanto, me están dando mi F. Son 0,5 metros. Tengo el radio que no cambia, que son 0,4 metros. Entonces me están pidiendo calcular el ángulo. El ángulo va a ser el desplazamiento angular, eso que está ahí. Chin, chin. ¿Cuánto es el ángulo? Entonces vamos a hacerlo con mi fórmula, porque es el desplazamiento igual al ángulo por el radio. Entonces el ángulo va a ser el desplazamiento angular, S, partido en el radio, ya que pasa este dividiendo acá. ¿Ya? Y nos queda el desplazamiento angular 0,5 partido en 0,4. Y eso nos va a dar un ángulo de... Vamos a ver el tiro. 0,5 dividido en 0,4. 1,25 radianes. Ya recuerden que los ángulos se miden en radianes. 1,25 radianes. ¿Ok? Eso es más o menos, chiquillos. Ok. Vamos a hacer el ejemplo 2. Cualquier duda o consulta me la hacen a través del chat. Ok, ejercicio 2. En una pista circular tiene 200 metros de perímetro. Una pista circular tiene un perímetro completo de 200 metros. Entonces, de 200 metros, tiene un perímetro completo. Determine el radio de la pista. Me están pidiendo el radio. Oh, ¿cómo voy a saber eso? Fácil. Sé que el perímetro completo son 360 grados. ¿Sí? Y 360 grados corresponden a 2pi radianes. ¿Cierto? Y tengo por mi fórmula que la longitud del arco corresponde al ángulo por el radio, ¿no es cierto? Tengo el arco completo, que son 200. Tengo el ángulo completo, que son 2pi. Y me falta despejar el radio, que es lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? Para despejar el radio, paso dividiendo, el ángulo acá abajo, y me queda que el radio va a ser la longitud del arco partido en el ángulo. Voy a seguir acá, ¿ya? Entonces, nuestro radio es de el arco, que son 200 metros, y el ángulo, que son 2pi, ¿ya? Voy a simplificar por 2 y me va a quedar 100 partido en pi metros. Recuerden que pi lo podemos aproximar a 3. Lo podemos aproximar a 3, ¿no es cierto? ¿Y qué me va a quedar? Un radio de 100 dividido en 3, es decir, 33,3 metros aproximadamente. ¿Ya? Entonces el radio es 33,3 metros. ¿Tiene sentido? Claro, pues si la pista tiene un diámetro completo, un perímetro completo de 200 metros, el radio es prudente que tenga unos 30 metros, por lo menos. Okay. La distancia que recorre cuando describe un ángulo de pi cuarto. ¿Cuánto era el ángulo de pi cuarto para que nos acordemos? 45 grados. ¿Ya? Cuando recorre 45 grados. ¿Ya? Cuando recorre 45 grados. Vamos a ver qué distancia recorre, qué longitud recorre para pi cuarto. ¿Ya? ¿Qué longitud recorre? La longitud va a estar dada por el ángulo por el radio, ¿no es cierto? Y mi ángulo es pi cuarto. Y mi radio
corresponde a 100 partidos en pi. Lo voy a anotar en fracción porque me conviene, ¿no es cierto? Porque puedo eliminar los pi ahí. 100 partido por pi, que era lo mismo que eso, pero no me conviene poner este chorizo ahí porque es ordinario. Se fija ese número decimal ordinario, no pega ni junta. Si tengo fracción, voy a dejar los dos en fracciones. Y las fracciones se multiplican directo, ¿no es cierto? Me va a quedar 100 pi partido en 4 pi. Los pi los puedo simplificar, ¿no es cierto? Me va a quedar 4 dividido en 100, perdón, 100 dividido en 4, entonces eso es 25 metros. ¿Tiene sentido que un cuarto de ángulo sean 25 metros? Por supuesto. 25, 25 hacen 90 grados y son 50 metros. En 180 serían 100 metros. En 135 serían 150 metros. Y en el ángulo completo tendríamos los 200 metros. ¿Se fijan? Ok. Sigamos entonces. Cualquier duda me la hacen a través del chat pequeños. Ok. A ver, chicos. Les voy a compartir una animación. Les voy a compartir una animación. ¿Ya? Esta que está acá. Creo que la ven, ¿o no? Corresponde a un tocadisco. Eso es lo que es. Corresponde a un tocadisco. ¿Ya? Esta distancia que hay desde el centro hasta el perímetro exterior del disco correspondería al radio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese puntito azul va a corresponder a un punto que va viajando a través del tiempo, ¿no es cierto? En este movimiento circular. Tenemos que definir algunos conceptos de periodo y frecuencia, ¿ya? El periodo sería el tiempo que tarda la partícula azul, en este caso, en dar una vuelta completa. Si usted se fija, que puede ir más rápido o puede ir más lento, ¿ya? El tiempo que tarda el punto azul en dar una vuelta completa corresponde al periodo. El periodo se mide en segundos. Y la frecuencia correspondería a cuántas vueltas da el objeto en un segundo. Eso correspondería a la frecuencia. A cuántas vueltas da el objeto en un solo segundo. ¿Ya? En este caso, esta frecuencia sería más grande que esta otra, mire. Que esta otra frecuencia. Sería una frecuencia menor. ¿Se fija? Para este caso. Pero fíjese, como es una frecuencia menor, el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, sería mayor. Y si yo tuviera una frecuencia mayor, ¿se fija? Es decir, si diera más vueltas en un segundo, ¿ya? El periodo de tiempo se acortaría, mire. Se demoraría menos tiempo en dar una vuelta completa. Entonces el periodo y la frecuencia tienen una relación inversamente proporcional, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto porque les voy a compartir el PowerPoint, ¿ya? Compartir. Ok. Ya. El periodo y la frecuencia. Entonces, recordemos algunas cositas que acabamos de hablar. Tenemos entonces un objeto que gira. Un objeto que gira. Así ya. ¿No es cierto? Y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa o en completar un ciclo, el tiempo que tarda en ir de aquí a acá, corresponde a un periodo de tiempo, se anota con una T mayúscula y se mide en segundos. Y el número de vueltas que da, el número de ciclos que completa el objeto, el número de vueltas que da en un segundo correspondería a la frecuencia y la frecuencia se mide en hertz. ¿Ya? Es una unidad de medida nomás, el hertz, ¿ya? Solamente una unidad de medida. Bueno, y la fórmula está acá, pero la vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Vamos a ver esto de periodo y frecuencia en la próxima clase. Bueno, niños, vamos a quedar hasta acá ya que se nos acabó el tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver.
Sí, nos queda- No, era yo, profesor, perdón. Hola, hola. Estamos listos entonces.